Buenos días. Tenemos el placer de poder entrevistar hoy al hermano Ricardo Corleto, es un agustino recoleto, argentino, profesor en de Historia de la Iglesia. Historia de la Iglesia medieval y contemporánea. En la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, párroco, y que está de paso en Roma. Aquí estamos y que le ha pillado el precónclave. Exactamente. No por sorpresa, pero casi. Sí, en realidad casi diría por sorpresa, porque el evento para el cual vine, que es un congreso del FIACLA, el Foro Internacional de Acción Católica, estaba programado antes de que el Papa presentase su dimisión, así que... ¿Cómo pulsa el momento en Roma? Bueno, por lo que yo he podido ver, hay mucha inquietud por saber quién va a ser el sucesor del Papa Benedicto XVI, y con las pocas personas que he podido hablar, porque llevo pocos días hacen, creo que aquí hay un juego así de azar que se llama Toto Calcio, lo llaman el Toto Papa, entonces están especulando a ver quién va a ser, si va a ser un italiano, un canadiense, en fin, es los que todos más o menos conocemos. Bueno, algunos también, sí. Estoy hablando mucho de los dos, en este momento la Iglesia Argentina. Sí, el cardenal Sandri y el cardenal Bergoglio. Bergoglio, que en algún periódico italiano se le ha identificado que podría ser un nuevo Papa Roncalli. Un certificado corto, fuerte. Sí, corto no sé, porque es bastante resistente, de buena salud, por lo que tengo entendido, ¿no? A pesar de que ha tenido problemas de salud anteriormente, no sé si corto, pero por lo menos es, bueno, sí, uno de los candidatos que tiene quienes lo sostienen. Es un hombre ponderado, es un hombre austero, es un hombre intelectualmente válido, es un hombre que ya tuvo muchos votos en la anterior. Sí, eso hemos escuchado, sí. Bien, yo le diría, en primer lugar, yo no tengo un contacto así cotidiano con el cardenal. En la Arquidiócesis de Buenos Aires hace poco tiempo que yo estoy viviendo. Ahora sí puedo afirmar, primero, que es un hombre inteligente, sumamente inteligente. Eso se nota en su capacidad de adaptarse, por ejemplo. Adaptarse a distintos auditorios, a distintas personas. Es capaz de hablar con gente muy cultivada y del mismo modo hablar con un lenguaje absolutamente llano y sencillo con la gente más humilde. Tiene una llegada, que decimos nosotros en Argentina, o sea, una capacidad de comunicación, de conexión con gente muy, muy humilde, y que es ponderado también. Sí, es ponderado. Por supuesto, no todo el mundo siempre está de acuerdo con todo, ¿no? Pero por lo que yo he podido ver, la voz del cardenal es muy respetada, muy oída, muy oída. Y también creo que es una persona de una vida coherente, honrada, honesta, porque, mire, el solo hecho que no le hayan sacado nada a relucir ya en Argentina en este momento es un indicio. Y mire, se lo buscan a todo el mundo, así que yo creo que es ponderado y que es respetado. Han comentado que muchas veces incluso se le ve en el autobús o en el metro como... Muchas veces no, diría siempre. Sé de alguna vez que lo han visto en coche, en automóvil, porque alguien le ofreció llevarlo. De otra forma, él habitualmente toma los medios públicos, de transporte público. Eso es lo habitual. Él va a una parroquia a celebrar, va a reemplazar a un sacerdote que tiene que salir un domingo a un campamento, lo que fuera, con jóvenes. Es una gozada tener un cardenal así. Realmente sí. ¿Cuál sería su papa soñado? ¿Cómo se imagina un papa? Yo me imagino un papa que sea abierto al diálogo con el mundo actual. A mi modo de ver, tiene que ser fiel a la tradición de la Iglesia, pero saber transmitir en un lenguaje actual, en un lenguaje que la gente pueda comprender, que no le resulte complicado de entender la verdad que nosotros creemos, que en el fondo es una buena noticia, una noticia alegre, ¿no? Eso es el Evangelio. Entonces, un papa sencillo, un
papa austero, un papa cercano. En ese sentido, creo que se podría identificar mi papa soñado con el Papa Juan XXIII, ¿no? Un papa cariñoso, cercano. Sí. Que transmite, ¿no? Que transmite. Un papa un poco fraile en ese sentido, ¿no? Austero, cercano, cariñoso. Bueno, no sé si los frailes somos más austeros que los no frailes, pero sí, de alguna manera sí. Y el cardenal lo es. Eso a mí me consta. Yo lo he visto salir de la catedral, cruzar la Plaza de Mayo, que es un poco el centro cívico de la ciudad de Buenos Aires y de la República, en cierta forma también, y cruzar caminando con su ponchito así al hombro, su traje clerical, pero muy simple. No es muy amigo de capizallos y cosas, no le gustan para nada, ni de mucho protocolo. De hecho, si me permite un ejemplo, cuando él llama por teléfono a una parroquia, no se hace preceder por otro, sino que él mismo se presenta y dice: el padre Jorge. Él es jesuita, se presenta a sí mismo: hola, habla el padre Jorge. Es el cardenal arzobispo primado de la República, ¿no? ¿Se atreve con algún otro nombre, o eso ya es entrar en...? Y la verdad que no conozco mucho. ¿Es el momento quizás de un papa latinoamericano ya? ¿Está la Iglesia preparada para ese salto? Yo creo que ha de ser el que Dios quiera, ¿no? Yo a veces he pensado en el tema de un papa latinoamericano y digo, bueno, sería lindo, ¿no? Pero por otra parte yo no sé si no sigue haciendo falta en Europa, particularmente en Europa Central, en los países del norte de Europa, un papa que pueda hablar a los europeos con un lenguaje muy cercano a ellos. Yo creo que en América Latina todavía la fe se preserva un poco más, me parece a mí, es mi opinión, tal vez equivocada, pero es mi opinión. Los datos no corroboran, es decir, claro, la secularización en Europa, en España en concreto, es terrible. Es fuerte, y yo creo que todavía hace falta alguien que sea convincente. O sea, que Europa todavía tiene posibilidad de conversión. Por supuesto. No hay nadie, ninguna persona en particular que esté lejos de Dios, y mucho menos Dios lejos de ella. Así que todos podemos aceptar la fe. ¿Qué tendríamos que hacer en Europa? Usted conoce España, conoce Europa. Sí, conozco a... ¿Qué tendríamos que hacer para intentar eso, transmitir que la fe da sentido a la vida y puede dar un sentido positivo? Se nos identifica en Europa muchas veces en España con la prohibición, con el decir no, con lo triste, ¿no? Mire, yo diría dejarse tocar por Jesús. Dejarse tocar por Jesús. En Argentina también hay mucho secularismo, y yo digo que a veces algunas de los planes pastorales, que ciertamente no son los de la arquidiócesis, creo, yo digo que ponen la carreta por delante de los bueyes. Procuran proponerle al pueblo de Dios una serie de leyes, códigos morales, etcétera, sin haber presupuesto antes un encuentro con un Jesús vivo, amigo, cercano. Si la persona tiene un encuentro cercano con Dios, lo demás viene solo. Uno se entrega, uno hace un montón de cosas, uno reza. Es como cuando uno se hace amigo de alguien, no le hace falta buscar en la agenda un espacio para encontrarse con él, ¿no? Eso significa sacerdotes religiosos, no sé cómo decir, que contagien, no funcionarios, es decir, no gente que se dedica a estar en sus parroquias, a dar 4 sacramentos. Es decir, habría que la nueva evangelización tendría que ser vayamos a la calle, mezclémonos con la gente o no. Mire, yo le diría, tal vez soy un poco atrevido en lo que voy a decir. Ciertamente hay elementos burocráticos en la vida de una parroquia, eso debe ser mínimo. Desde mi experiencia eclesial, los obispos nos insisten, el episcopado en general, en que pongamos la menor cantidad posible de obstáculos a la gente para acercarse, por ejemplo, a los sacramentos. Entonces, casi me atrevería a decir que un sacerdote funcionario
Es más un funcionario que un sacerdote. Que además se puede delegar ese aspecto Por supuesto. en los laicos, Sí, por ejemplo. Supuesto, Y por supuesto. en cambio lo otro sí que... Pero bueno, es que hoy eso se impone en un momento en que vivimos la corresponsabilidad. Y no la corresponsabilidad por una cuestión de falta de clero. No. La corresponsabilidad porque realmente el laicado tiene un papel fundamental en la Iglesia. Es más, en la mayoría de la Iglesia católica. Entonces, no se trata de que esto lo manejemos los curas de ninguna manera, sino que entre todos tenemos que evangelizar. La Iglesia está llamada a evangelizar, y eso lo hacemos todos, laicos, religiosos, religiosas, si no somos una mano muerta. ¿Qué le sugiere la renuncia de Benedicto XVI? Es decir, ¿qué lección nos quiere dar? Que es un gesto histórico, es un gesto revolucionario, pero ¿qué lección se esconde detrás de ese gesto? Si me permite, le digo lo que yo le dije a la gente en Buenos Aires el día de la renuncia del Papa en la homilía, ¿no? Usando una expresión muy típica de Argentina que es sinónimo de aguantar, nosotros decimos bancársela, ¿no? Entonces yo le dije a la gente con un lenguaje muy sencillo, porque me bajo del ambón para predicar por lo general, le dije, miren, el Papa Juan Pablo II se la bancó hasta el final. Eso fue un acto heroico que lo convirtió en santo, la coronación de un camino de santidad. El Papa Benedicto renuncia porque siente que sus fuerzas han declinado y ese es un acto prudente, lo cual lo convierte en un hombre sabio. Yo creo que es bueno ser santo y sabio. Y uno por ahí, no le quito nada de la santidad de Benedicto, por Dios, ha mostrado el saber ver, y hasta yo tengo una hipótesis, ¿no? Pero esto ya corre por mi cuenta. El Papa Benedicto fue un colaborador muy estrecho del Papa Juan Pablo, eso lo sabemos todos, ¿no? Y yo creo que, pero esto lo digo yo, es lo que me imagino que habrá pensado el pontífice emérito, el Papa emérito, habrá pensado, si esto me sucede a mí, yo no voy a llegar así. De hecho, en aquella entrevista que le hizo Siebald, alemán, le preguntaba sobre una posible renuncia, todavía estábamos lejos de pensar en esto que nos ha sorprendido a todos. El Papa le contestó, palabra más, palabra menos, que si el Papa viera que sus fuerzas decaían de tal modo que dificultaban la guía, el pastoreo de la Iglesia, el Papa podía y hasta debía renunciar. Y yo creo en este punto que hay que ser muy grande para reconocer que uno ya está pequeño, que hay que ser muy fuerte para reconocer que uno ya es débil. Cuando hoy en día la gente se agarra al sillón del poder y no lo suelta, pero por nada. Es una lección antipoder en el fondo. Pero para mí, absolutamente. Pero hacia el interior de la Iglesia también. Por supuesto, claro. ¿Y lo del batilis y los cuervos y eso ha podido influir o eso no? No, yo creo que no creo. Es más, yo mucho no estoy en este tema, no lo conozco, por eso no quiero dar una opinión definitiva, pero muchos de los batilix creo que terminaron favoreciendo más a la Iglesia que perjudicándola, porque lo que se veía, lo que se filtró, eran acciones de la Iglesia en favor de la gente, en definitiva, ¿no? Que no tenían por qué trascender, pero que bueno, trascendieron y no creo que la hayan derribado a la Iglesia. Eso decía ayer el cardenal amigo, entre otras cosas, que tampoco sabían descubrir. Pues hemos coincidido. El secreto del Estado. ¿Goza de buena salud la Iglesia argentina? Hemos hablado antes del cardenal, en general, la Iglesia argentina. Bueno, el secularismo ha avanzado mucho en Argentina. El secularismo también ha avanzado mucho allí. Pero yo creo que con sus dificultades va marchando. Y creo que va marchando porque los obispos en estos últimos años han sabido estar muy a tono con las necesidades del pueblo.
podría citar incluso algunas, ¿no? Y eso nos ha impulsado a los sacerdotes a tratar de estar, y a los laicos, y a los religiosos y a las religiosas. Entonces yo creo que estamos, espero, al menos no sé si es una percepción o un deseo, de que estemos en un proceso de recuperación, de credibilidad. De hecho, fíjese un dato que es interesante, más allá de que mucha gente tal vez no va a misa, cuando se hacen encuestas sobre qué instituciones, así populares, encuestas populares, qué instituciones gozan de mayor credibilidad entre el pueblo argentino, son siempre dos, los periodistas y la iglesia. Y curiosamente, los políticos ocupan una parte bastante relegada dentro de esto, ¿no? Ese es un buen termómetro. ¿Las vocaciones remontan? Bueno, en los últimos años, ha habido años de florecimiento vocacional, en los últimos años ha habido una caída y ahora yo creo que hay diócesis, institutos religiosos que tienen más vocaciones y otros que tienen un poco menos. Yo creo que la oferta para un joven es tan grande que la oferta, por decirlo de alguna manera, que nosotros le tenemos que hacer como consagrados, tiene que ser bien contundente. Una vida mediocre, nadie abandona matrimonio u hoy tantas formas de vida en pareja o lo que fuere, ¿no? Una profesión, un trabajo, lo que fuere, por una vida mediocre. Eso ningún joven se oferta en sentido radical. Claro, una oferta radical, sí, ciertamente. La relación de la Iglesia con los Kirchner está ahí y es bastante traumática. Sí. Es bastante traumática. Según mi opinión, la veo bastante traumática. Yo creo que hay obispos que son más cercanos al gobierno, pero en general con respeto, pero con absoluta claridad las cosas se dicen, ¿no? Un ejemplo yo creo que es el cardenal. El cardenal no se calla nunca nada. Lo dice de muy buena forma, lo dice de muy buenos modos, pero nunca de forma obsecuente. Con una claridad meridiana. Todo el mundo entiende lo que él está queriendo decir. Y eso me imagino que el pueblo se lo agradece, una denuncia profética. Seguramente, por lo menos el pueblo que no es kirchnerista. Sí, es verdad. ¿Cómo están los agustinos recoletos en Argentina? ¿Tienen una presencia significativa? Bueno, relativamente significativa. Nosotros en algunos lugares hemos fundado en 1600, en Argentina estamos desde 1925 y durante muchos años nos hemos nutrido de misioneros religiosos venidos de España. Entonces la formación se ha encarado más bien hace, digamos, no tantos años, década del 70. Ha tenido sus más, sus menos. En este momento, argentinos en formación hay 2 en el postulantado y 7 profesos. Son 9. Para una comunidad que tiene 7 comunidades, bueno, no está mal. Uno desearía tener 200, pero uno tiene lo que tiene, ¿no? ¿A qué se dedican en Argentina? Fundamentalmente a la atención pastoral en parroquias y a colegios. En Argentina eso, en el mundo también tenemos misiones, otro tipo de actividades, ¿no? En Argentina básicamente eso, parroquias y colegios. ¿Seguirá habiendo siempre lugar para la vida religiosa? Algunos ponen en duda y dicen, bueno, ahora vienen los nuevos movimientos y la vida religiosa se queda arrinconada, ya no tiene futuro. Yo creo que hay lugar para la vida religiosa, sobre todo si la vida religiosa se renueva, debe renovarse, lo cual no quiere decir ponerse a tirar bombas ni hacer destruir nada, no. Un poco el Papa Benedicto hablaba de la continuidad, ¿no? Un cambio en la continuidad, etc., ¿no? Y yo creo que hay que hacer algo de eso. Y que tiene lugar, y yo creo que sí, porque el estilo de vida que pretendemos abrazar los religiosos no es ni más ni menos que el estilo de vida histórico, digamos así, que abrazó Jesús y que abrazó María. O sea, nosotros no nos hacemos castos por miedo al matrimonio, no hacemos votos de castidad por miedo al matrimonio. Si alguno lo hace,
necesita no un psiquiatra, sino un simposio de psiquiatras, ¿no? Entonces, eso sería muy lamentable, optar por el celibato por miedo a la mujer, al matrimonio, eso sería tristísimo. Tiene que haber un enamoramiento de la figura de Jesús hasta tal punto que uno diga, bueno, incluso históricamente yo quiero vivir como Él, con una vida sencilla, con una vida entregada, que la gente al terminar nuestra existencia en esta tierra pueda decir, pasó haciendo el bien, como se ha dicho de Jesús, que la gente nos vea que no nos casamos no porque no amamos a nadie, sino porque amamos tanto que necesitamos estar más libres por ahí de una mujer concreta para poder amar a todos aquellos. ¿Por qué entonces esa oferta de sentido radical, pobreza, castidad, obediencia? 3 consejos evangélicos vividos a fondo que usted dio. ¿Por qué no llega a la gente joven? Decía antes usted, hay que ofrecer radicalidad. Y bueno, algunos porque, ya digo, creo que el mundo los tienta mucho, ¿no? Porque ante una oferta radical hay que animarse a abrazarla, ¿no? Y hoy en día creo que la cultura también no favorece el que los jóvenes se jueguen, decimos nosotros. Eso se ve también en el campo de la política, por ejemplo. Yo veo un vacío de ideales en muchos jóvenes que a mí me preocupa, porque uno podía encontrar en otros tiempos, cuando menos oía, yo me acuerdo a mis 17 años ciertas cosas me hacían vibrar, y hoy hacerle vibrar a un joven se vuelve complicado, ¿eh? En Argentina lo hace vibrar el alcohol mezclado con el estimulante, pero otra cosa no lo hace vibrar mucho. Y eso es triste, hay que sacudir. El fútbol también, sí. Pero hay que sacudir al joven y hacerle ver la belleza de los ideales y de jugarse por algo, ¿no? Que se va a equivocar, es propio del ser humano equivocarse. Pero más vale equivocarse haciendo algo que no equivocarse porque nunca ha hecho uno nada, ¿no? Claro. Terminamos con una referencia a la historia de la Iglesia. Usted como profesor de historia... Bueno, a ver. A lo largo de la historia ha habido muchos cónclaves, algunos muy tormentosos. En este momento no hay presiones en la Iglesia. Creería que no. No. O sea que la cuestión es simplemente diseñar el traje y vestírselo a alguien, el traje de papa, el traje que necesita. Yo no estoy en la mente de los padres cardenales, no sé qué están pensando ellos, pero sí, comparado con los de otros tiempos que duraron meses en el medio de unos cónclaves, entre otras razones porque muchos cardenales querían perpetuar ese estado de libertad, entre comillas, ¿no? Y hoy en día eso no pasa, no creo que haya grandes luchas. Sí habrá tendencias, siempre las ha habido, es normal, no somos todos iguales, no pensamos todos de la misma manera y entonces habrá tendencias, pero... Claro, los dos modelos de iglesia, eso que se hablaba hace unos años tanto de progresistas y conservadores, hoy están más centrados, es decir, hay menos diferencia, la iglesia se sitúa más en el medio, digamos. Me da cierta impresión de que es así, sí. Yo creo que ha habido, lo cual ha traído críticas, ¿no? Vamos a suponer, cuando tanto el Papa Juan Pablo como el Papa Benedicto se acercaron a gente de otras religiones, recordará usted el encuentro de Asís, los sectores ultraconservadores, no digo ya tal vez de la Iglesia, pero los lefebristas lo despelletaron al Papa, lo despelletaron. Para otros que están un poco en una postura excesivamente avanzada, ciertas enseñanzas del magisterio de mantener principios que son propios del Evangelio parecen como aferrarse a algo retrógrado. Entonces, yo creo que eso nos indica, ¿no? Cuando los de un lado nos critican y los del otro también, nos indica de que estamos por un camino equilibrado. Al final esta institución es capaz de digerirlo todo. Y mira, salir adelante. Si después de 2000 años ha podido, teniéndonos a nosotros adentro, pues con todo esto. Muchísimas gracias, Padre Carlos.